Alemania es un país con una historia fascinante, desde su gran impacto en la historia mundial hasta sus costumbres y cultura. En este video, exploraremos desde datos conocidos hasta los secretos más ocultos y oscuros de este país europeo. Sin nada más que decir, comencemos. Nivel 1. Superficie. Aquí se cubren los hechos más conocidos sobre Alemania, que muchas personas pueden conocer. 1. La reunificación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania quedó dividida en dos: Alemania Occidental, aliada de Occidente, y Alemania Oriental, bajo control soviético. El muro de Berlín, construido en 1961, fue el símbolo más visible de esta división. En noviembre de 1989, el muro cayó, impulsado por el colapso de los regímenes comunistas en Europa. Menos de un año después, el 3 de octubre de 1990, las dos Alemanias se reunificaron, poniendo fin a décadas de separación y marcando el fin de la Guerra Fría en Europa. Este evento se celebra hoy como el Día de la Unidad Alemana. 3. La Oktoberfest. El Oktoberfest es la fiesta de la cerveza más grande del mundo, celebrada cada año en Múnich, Alemania. Comenzó en 1810 para conmemorar la boda del príncipe Luis de Baviera, y desde entonces se ha convertido en una tradición que atrae a millones de visitantes. Durante 16 días, la gente disfruta de litros de cerveza, comida típica bávara, y desfiles. Aunque su nombre sugiere que ocurre en octubre, en realidad empieza en septiembre y termina a principios de octubre. 4. Alemania y la Segunda Guerra Mundial. La participación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando invadió Polonia, lo que llevó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra. Bajo el liderazgo de Adolf Hitler y el régimen nazi, Alemania buscó expandir su territorio y establecer un dominio total sobre Europa. A lo largo de la guerra, Alemania logró rápidas victorias en Europa Occidental, ocupando Francia, los Países Bajos y Bélgica. Sin embargo, su invasión de la Unión Soviética en 1941 resultó ser un punto de inflexión, ya que las fuerzas soviéticas comenzaron a repeler a los alemanes en batallas clave como Stalingrado. La guerra se volvió cada vez más desfavorable para Alemania, y en 1944, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, comenzando la liberación de Europa. Finalmente, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la guerra en Europa. La Segunda Guerra Mundial dejó una profunda huella en Alemania, resultando en su división y en la reconstrucción de la nación. 5. Alemania y la Unión Europea. Alemania es uno de los miembros fundadores de la Unión Europea, jugando un papel clave en su desarrollo desde la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957. Como la economía más grande del continente, Alemania ha sido crucial en la integración económica y política de Europa. Además, ha impulsado iniciativas para la paz y la estabilidad, y es uno de los principales defensores del euro, la moneda común de 20 países europeos. Nivel 2. Bajo la superficie. 6. Autobahn sin límite de velocidad. Aunque es un mito que todas las autopistas alemanas no tienen límite de velocidad, en muchas zonas de las autobahns sí existe esta particularidad, lo que las hace famosas en todo el mundo. 7. ¿Cómo llegó Hitler al poder? Adolf Hitler llegó al poder en un contexto de crisis económica y social tras la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión. En 1920, se unió al partido nazi, que ganó popularidad con un mensaje de nacionalismo extremo, antisemitismo y promesas de restaurar el poder de Alemania. En 1932, el partido nazi se convirtió en el más votado, y en enero de 1933, el presidente Hindenburg nombró a Hitler como canciller. Tras el incendio del Reichstag, Hitler aprovechó el caos para aprobar la ley habilitante, dándose poderes dictatoriales y eliminando a la oposición. Así, consolidó su control total sobre Alemania. 8. El origen de Alemania. El origen de Alemania se remonta a los reinos germánicos que surgieron tras la caída del Imperio Romano en el siglo V. En 962, el emperador Otón fundó el Sacro Imperio Romano Germánico, una confederación de estados que abarcaba gran parte del territorio alemán. Sin embargo, este imperio no era un país unificado, sino una colección de reinos y ducados que permanecieron fragmentados durante siglos. La verdadera unificación alemana llegó en el siglo XIX, liderada por el Reino de Prusia y su canciller, Otto von Bismarck. Tras una serie de guerras, en 1871 se proclamó el Imperio Alemán, con el rey prusiano como emperador. Esta unificación marcó el nacimiento de Alemania como nación moderna. Tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida, pero en 1990, las dos Alemanias se reunificaron, formando el país tal como lo conocemos hoy. 9. El extraño deporte de Cloaks-Tjieben.
El Klopschieren es un deporte tradicional del norte de Alemania, especialmente en Frisia y Baja Sajonia. Se juega lanzando una bola pesada, llamada Klot, lo más lejos posible en caminos rurales o praderas. El objetivo es cubrir la mayor distancia con el menor número de lanzamientos. Existen dos variantes: el Klopschieren de campo, donde los jugadores lanzan en terrenos abiertos, y el Straßenball, que se juega en carreteras, donde la bola rueda por el pavimento. Aunque poco conocido fuera de Alemania, este deporte tiene un profundo valor cultural en las regiones donde se practica. Nivel 3. Las profundidades 10. El Holocausto. El Holocausto fue una de las mayores tragedias de la humanidad, perpetrada por el régimen nazi de Adolf Hitler entre 1941 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. Este genocidio sistemático tuvo como objetivo la eliminación total del pueblo judío, aunque también afectó gravemente a otros grupos considerados inferiores o enemigos por los nazis, como los gitanos, personas con discapacidades, comunistas, homosexuales, testigos de Jehová y opositores políticos. El antisemitismo, profundamente arraigado en la ideología nazi, llevó a la creación de lo que Hitler y sus seguidores llamaron la solución final al problema judío, es decir, la exterminación masiva de los judíos europeos. Las políticas de exclusión, segregación y persecución se intensificaron con la creación de leyes como las leyes de Nuremberg de 1935, que despojaron a los judíos de sus derechos civiles y humanos, y los aislaron de la sociedad alemana. Sin embargo, la violencia sistemática alcanzó su punto máximo con la invasión nazi de Europa. Los judíos y otros prisioneros fueron detenidos y llevados a campos de concentración y exterminio repartidos por todo el continente. Lugares como Auschwitz, Treblinka, Sobibor y Dachau se convirtieron en verdaderas fábricas de muerte, donde millones de personas fueron asesinadas, muchas de ellas en cámaras de gas o mediante el trabajo forzado, la desnutrición y las enfermedades. Auschwitz, quizás el más infame de estos campos, vio morir a más de 1 millón de personas, la mayoría de ellas judíos. El Holocausto no solo fue un proceso de asesinato masivo, sino también de degradación y deshumanización. Las víctimas eran despojadas de sus pertenencias, separadas de sus familias y tratadas como meros números. Los experimentos médicos inhumanos, realizados por doctores como Josef Mengele, fueron otro cruel aspecto de este genocidio. La solución final fue implementada de manera meticulosa y burocrática, con la complicidad de muchas instituciones estatales, empresas y sectores de la sociedad alemana. Mientras que el mundo se concentraba en la guerra, millones de personas fueron exterminadas en lo que fue un esfuerzo sistemático por borrar su existencia. Al final de la guerra, cuando los aliados liberaron los campos de concentración, el mundo quedó horrorizado por el alcance de la atrocidad. Aproximadamente 6 millones de judíos murieron, junto con millones de otros perseguidos. El Holocausto dejó una profunda cicatriz en la historia moderna, y sigue siendo un sombrío recordatorio de los peligros del odio, el racismo y la intolerancia llevados a su extremo. En los años posteriores al Holocausto, se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg para enjuiciar a los principales responsables nazis de estos crímenes. Este evento también marcó un momento clave en la creación de leyes internacionales de derechos humanos, en un esfuerzo por evitar futuros genocidios. El impacto del Holocausto va más allá de la historia. Ha moldeado el discurso sobre los derechos humanos y la responsabilidad internacional para prevenir genocidios. El nunca más, un lema que surgió de esta tragedia, sigue siendo una advertencia y una enseñanza vital para las generaciones futuras. 11. Los túneles secretos en Berlín. Los túneles en Berlín tienen una historia fascinante, principalmente relacionada con la Guerra Fría y la división de la ciudad entre el Berlín Oriental, controlado por la Unión Soviética, y el Berlín Occidental, apoyado por las potencias occidentales. Tras la construcción del Muro de Berlín en 1961, que separaba ambas partes, muchas personas en Berlín Oriental buscaron formas de escapar al oeste, y una de las rutas más ingeniosas fue a través de túneles subterráneos. Varios grupos, desde ciudadanos comunes hasta activistas, cavaron túneles bajo el muro para ayudar a escapar a quienes buscaban la libertad. Estos túneles eran peligrosos y a menudo precarios, pero cientos de personas lograron huir por ellos. Algunos túneles famosos, como el Túnel 57, se hicieron muy conocidos porque lograron rescatar a decenas de personas. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, Berlín ya tenía una red de búnkeres y túneles subterráneos creados para proteger a los civiles y a los líderes nazis de los bombardeos aliados. Esta infraestructura contribuyó a los intentos de fuga durante la Guerra Fría.
Hoy en día, algunos de estos túneles y búnkeres se pueden visitar como parte de recorridos históricos en la ciudad, revelando los dramáticos intentos de escapar y la lucha por la libertad en un Berlín dividido. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy, gracias por llegar hasta aquí y por si acaso subiré un short de Minecraft mañana. Solo que he estado ocupado con esto. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.